La lección de hoy trata sobre después de que David ha matado a Goliat y se ha convertido en héroe de Israel. Saúl lo llevó a casa con él porque reconocía, él es un héroe, ¿sabes? Es demasiado bueno como para dejarlo volver a Belén. Y lo hizo capitán sobre su ejército. Notemos por favor cómo es que va avanzando por grados y creciendo en madurez, en unción, en conocimiento y todas estas cosas. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez. Entonces, todo está yendo muy bien al principio y Dios está bendiciendo a David y él vuelve de una victoriosa campaña militar en contra de los filisteos. Tremenda oportunidad para que Saúl se regocije en lo que Dios está haciendo a través de este joven por su reino, pero en lugar de esto, Saúl se pone celoso. Ahora, lo que ocurre en los primeros versículos de este capítulo 18 del primer libro de Samuel es que Saúl escuchó a las mujeres cantar una canción. Fue espontánea, no fue planeado, no fue ensayado, fue solo la vida ocurriendo, las mujeres viendo a sus maridos, sus hermanos, sus padres, marchando de regreso victoriosos. Las mujeres prorrumpieron en canto espontáneo y comenzaron a decir: Saúl mató a sus miles. Y alguien al otro lado del camino comenzaba a responder así: y David a sus 10,000. Y bueno, pues así son las canciones, siempre van creciendo, aumentando, no disminuyen o nunca van decreciendo, y pues no hay nada maligno acerca de esto, no. Pero cuando esto ocurrió, Saúl se puso celoso de David y dijo: ¿qué más podría tener sino el reino? Y la Biblia dice que comenzó a verlo con sospecha desde aquel día. Ahora, hay una declaración interesante en este versículo 10 de este capítulo 18. Dice que un espíritu maligno de parte de Dios atacó a Saúl. Esto es interesante. ¿Acaso significa que Dios envió a este espíritu malo? No lo creo. Significa que Dios dio permiso. Y la razón por la que dio permiso fue, desde luego, por la envidia de Saúl. Eso fue lo que abrió la puerta para el ataque demoníaco sobre su vida. Pero Dios lo permitió a causa de su envidia. Y esto es lo que he aprendido. Aún los espíritus malignos no pueden atacarnos sin permiso. Entonces, si Saúl no se hubiera levantado en orgullo, si no hubiera estado celoso de David, esto no hubiera ocurrido. Pero como sí lo hizo, eso fue lo que abrió la puerta para ataques demoníacos. Y es aquí donde te advierto: ten mucho cuidado sobre el pecado consciente en tu vida. Cuando Dios está tratando contigo, será mejor que hagas caso. Ponte de veras serio con Dios y encuentra la respuesta, la solución a tu problema, porque si estás jugando, estás abriéndole la puerta al diablo para que él te ataque. Y eso es lo que ocurre en esta historia. Debido a su envidia, él recibe este espíritu demoníaco que comienza a atacarlo. Y entonces vuelve a su filosofía o a su forma de entender sobre quién es él y qué es lo que debe hacer. Nunca se le ve a Saúl construyendo lo que es el reino de Dios. Más bien a él lo que le interesa es su, llamémosle, imperio. A él lo que le interesa es su nombre, lo que él puede hacer. A él lo que le interesa es su reino, no el reino de Dios. Y todo esto expone su envidia y el orgullo que había en su corazón. Cuando David regresa victorioso y las mujeres comienzan a cantar, esto lo expone. Y él desperdicia los siguientes 20 años de su vida persiguiendo e intentando matar al joven a quien más admiraba en la vida, es decir, David. ¡Qué tragedia! ¡Qué desperdicio de potencial humano! Y él nunca jamás cumplió con su destino personal. Y estos son algunos de los problemas más grandes con los que lidiarás en la vida. David lo manejó de manera extraordinaria, aunque fuera muy joven. Sabemos que tenía 22 años, 21, 22 años de edad. Él era muy joven cuando esto ocurrió. Era muy joven
Pero gracias a su gran relación con Dios, lo hizo bien, lo manejó muy bien. Y esto es lo que he aprendido de este ataque sobre su vida. Lo he llamado armado con un arpa. Tomemos esta celebración, por ejemplo. Creo que es la naturaleza humana en todo el mundo. A la gente le gustan los ganadores. Y David obviamente es un ganador. Él vuelve de batalla victorioso con todos sus hombres y toda la gente comienza a celebrar. Celebración espontánea. Pero la verdad es que a la gente le gusta la fiesta. Disfrutan de un festín. Y Dios nos conoce, Él fue quien nos creó. Entonces, cuando Él dice que quiero que todo Israel se una 3 veces al año, ¿cómo es que le llama? La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha. ¿Por qué es que lo hace? Porque Dios sabe que nos gusta comer. Nos encanta celebrar, esa es la naturaleza humana. Y entonces la gente está regocijándose porque David ha regresado victorioso. Y no hay nada malo, no hay nada maligno en cuanto a esta historia. Ahora, el primer punto que aprendí que David tiene que hacer: nunca debemos tomar represalias. En otras palabras, debes dejarlo en las manos de Dios. No puedes pelear en contra del rey Saúl sin volverte como el rey Saúl. No dejes que Saúl se convierta en el centro de tu vida. No dejes que la opinión que Saúl tiene de ti determine quién eres tú. No pelees. Si tomamos represalias, solo nos vamos a meter en problemas más grandes. Ahora, para ilustrarlo en la historia, Saúl toma su lanza. Ahora, quiero advertirte: cuídate de los que andan por ahí con un arma en la mano. Y bueno, ¿como para qué tiene una lanza en la mano? Él no va a salir a la batalla, él no va a salir a la guerra, pero tiene guerra en el corazón. Tiene odio en el corazón. Entonces, cuídate de la gente que anda por ahí con espadas y lanzas. Eso no es saludable. Y con odio en su corazón, él dice: voy a atacarlo. Entonces toma su lanza y dice: voy a clavarlo en la pared. En otras palabras, dice: voy a arrojarle esta lanza, voy a atravesarlo con ella y entonces clavarlo en el muro. Voy a matar a David. Y es lo que intentó hacer. Pero notemos qué pasa. Cuando arroja la lanza, él falla. Y cuando falla, ¿dónde está el arma ahora? Está en el muro junto a David. Todo lo que David tiene que hacer es quitarla de ahí y lanzarla de regreso. Pero eso no es lo que David hace. David es un guerrero. Recuerdo alguna vez que un pastor me comentó mientras estaba enseñando sobre este tema. Me dijo: no entiendo a David. Él no le tuvo miedo al león, al oso, al gigante. ¿Por qué le tuvo miedo a Saúl? Él no le temía a Saúl. No. Él temía a Dios. Él temía al Señor. Y entonces David, en lugar de tomar la lanza de ese muro y arrojarla una vez más al cuerpo del rey Saúl, estoy hablando a algunos de ustedes aquí mismo, porque cuando alguien habla de ti, ¿tú qué haces? Si no eres cuidadoso, comienzas a hablar también de ellos. Pero solo porque alguien te ha atacado, eso no significa que tú también puedes atacarle. Atacar a tus hermanos no es algo para lo que Dios te ha llamado a hacer. Y Dios no te va a bendecir de esa manera. No tendrás el favor de Dios si haces eso. Entonces, nunca ataques a aquellos que te han atacado a ti. Eso es lo primero que debes aprender. Nunca tomes represalias. David no lo hace. Él deja la lanza clavada en la pared y toma su arpa y se retira de la presencia de Saúl. Vaya, eso es sabiduría. Este jovencito es muy sabio para su edad y eso es gracias a su relación con Dios. Él lo manejó muy bien. Nunca tomes represalias contra aquellos que te atacan. Si lo haces, te estás convirtiendo en aquellos que no te agradan. Lo segundo que aprendí es: debemos aprender a evitar el conflicto. La Biblia dice sobre David que él huyó de la presencia del rey Saúl. ¿Y esto qué significa? Significa que él intentaba estar fuera de su camino. La verdad es que
hay gente a la que no le caes bien. Y ese siempre ha sido un gran misterio para mí, ¿sabes? Yo me caigo bien y me desconcierto cuando no le caigo bien a la gente. ¿Me estoy explicando? Me encanta escucharme hablar. Me encantan los micrófonos. Y me sorprende cuando encuentro a alguna persona que no le gusta escucharme hablar. Y esta es una muy básica y fundamental regla de vida. Pero lo que David está haciendo aquí, él se da cuenta, yo no puedo cambiar al rey Saúl. Y tú tampoco lo puedes cambiar. Hay gente en la que yo he desperdiciado mucho tiempo y energía intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar. Estaba hablando con algunos jóvenes aquí ayer y estaba usando esta historia para ilustrarlo sobre este niño que estaba con los niños exploradores y él tenía este nuevo uniforme y él estaba tan pero tan feliz. Y entonces le están enseñando las reglas de los niños exploradores y una de las reglas es: haz algo bueno por alguien todos los días. Y entonces el niño decide: voy a ayudar a aquella viejita. Vuelve a casa y su uniforme está todo sucio, tiene tierra, se ve terrible. Y el papá le pregunta: hijo, ¿qué te pasó? Y le dice: ayudé a una viejita a cruzar la calle. ¿Y por qué te ves así? Y le dice: es que ella no quería ir. Ahora, ese es el gran problema cuando quieres ayudar a alguien que no quiere tu ayuda. Solo terminas creando un problema mayor. David huyó de su presencia. Ahora, no me refiero a que seas grosero con ellos. No. Hay personas a las que es mejor, bueno, les amo, debes amar a todos, pero hay personas a las que es mejor amarles a distancia. ¿Sí me explico? Es decir, les sonrío, les saludo, pero discúlpenme, tengo prisa, tengo algo que hacer, tengo un compromiso. No me voy a quedar cerca de ellos porque si me quedo sé que terminaremos discutiendo sobre algo, porque yo no les caigo bien. Eso no lo puedo cambiar. Y eso no se supone que es lo que debo hacer. Entonces, ¿qué debes hacer cuando hay alguien a quien no le agradas? Simplemente evita su presencia. No pases tiempo con ellos, no salgas con ellos porque lo único que vas a lograr es irritarlos. Por ejemplo, una persona por ahí intentó enseñarle a los cerditos a cantar. Y es algo terrible intentar hacer eso porque, número uno, pues un cerdito no puede cantar muy bien y eso lo hace muy difícil. Número dos, eso irrita al cerdito. El cerdito no quiere cantar. Entonces lo que necesitamos hacer es huir de la presencia de aquellas personas a quienes no le agradamos. No vayas a hacer un gran escándalo, simplemente continúa con tu vida. Eso es lo que la Biblia dice de David. Él huyó de la presencia de Saúl, del rey Saúl. Este es el tercer punto. El tercer punto es: debemos aprender a dejar que Dios nos recompense. Es decir, en esta historia, en 2 ocasiones se menciona que el Señor estuvo con David. ¿Qué más quieres? Si el Señor está contigo, ¿qué clase de diferencia puede hacer si le agradas o no al rey Saúl? Si el Señor está contigo, en realidad eso es lo único que importa. Cuando esta vida termine, si escuchas a Jesús decir: bien hecho, mi buen siervo y fiel, no importa lo que alguien más tenga que decir. Entonces, permite que el Señor se convierta en tu recompensa. El Señor estuvo con David. Otra historia bíblica sobre esto es la historia de José. Cuando lo venden como un esclavo en casa de Potifar, dice: el Señor estuvo con José. Cuando estuvo en la cárcel, la Biblia dice: el Señor estuvo con José. Verás, yo prefiero estar en prisión con el Señor que fuera de la prisión sin el Señor. Permite que el Señor se convierta en tu recompensa. David está aprendiendo una lección. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que tienen en sus vidas a gente que ellos consideran muy importantes? Y esta gente importante, todo lo que ellos piensen sobre mí tiene una gran influencia sobre mí. Y esto es un gran error, vivir de esa manera. En vez de eso, deberías vivir
complaciendo al Señor. Así es como vivía Jesús. Él dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía, sino la tuya. Y aquella fue la máxima prueba en el jardín de Getsemaní antes de la cruz, cuando él oró, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Te prometo que si vives tu vida complaciendo al Señor, nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho. Tu vida va a lograr algo. Cómo vivimos ante Dios, en la presencia de Dios, es más importante que los reyes, más importante que los senadores, más importante que los presidentes, porque Dios tiene la última palabra. En el caso de David, el Señor estuvo con él. ¿Qué más podrías necesitar en la vida? El cuarto punto que aprendí de esta historia, y es aquí donde se pone un poco difícil para nosotros para hacerlo bien. Aprendamos a respetar la autoridad de Dios. Yo pienso que llegar a comprender la autoridad es probablemente una de las cosas más difíciles para aprender. Nunca llegarás a saber si es que tú estás bajo autoridad hasta que la misma autoridad esté en desacuerdo contigo. Hasta que la autoridad diga no. Ahí es donde descubres cuál es tu actitud hacia la autoridad. ¿Soy respetuoso? ¿Soy sumiso? ¿Soy obediente? ¿O soy un rebelde? Y en esta historia, la autoridad es la que en realidad está actuando mal. Y a veces eso ocurre. Pero ya que Saúl se convirtió en el enemigo de David, David jamás se convirtió en el enemigo de Saúl. Saúl nunca lo entendió, pero si lees la historia es muy precisa, es muy cierta. Él nunca se convirtió en enemigo de Saúl. En lugar de hacer eso, él respetaba a Saúl como lo que él llamaba el ungido del Señor. Esa era la declaración de David para describir a Saúl, el ungido del Señor. Y aún así sabemos que tanto David y Saúl conocían a la perfección que el Espíritu del Señor había abandonado a Saúl. Él sabía que la unción ya no estaba en él, pero aún así David escogió seguir respetando a Saúl, llamándole el ungido del Señor. Tienes que aprender a respetar a la autoridad. Como mencioné a mi amigo pastor que decía, ¿por qué tenía miedo de Saúl? Él no le tenía miedo a Saúl. David no era ningún cobarde. Él no estaba huyendo de Saúl. No, él tenía temor de Dios. Dios es la máxima autoridad. Fue Dios mismo quien puso a Saúl en esta posición y no le corresponde a David el removerlo. Le corresponde solo a Dios. Vaya, esto sí que es difícil para que lo hagamos bien. Y gracias a Dios, David sí que lo hizo bien. Gracias a su actitud y su respeto hacia Dios, él respeta a Saúl como el rey dado por Dios a Israel. Dios lo puso en esa posición. De hecho, son las palabras de David. Cuando los hombres de David intentan convencerlo de matarlo, David dice, no, el Señor lo puso ahí. Ya llegará su día, en otras palabras, él solo llegará al final de su vida. O morirá en batalla, el enemigo acabará con él. Pero yo no lo voy a tocar. Y esta es la actitud correcta. Y si tú puedes desarrollar este único aspecto en tu vida, desarrollar la actitud correcta hacia la autoridad, va a hacer cosas tremendas y te va a ayudar a ser la persona que debes ser y te va a ayudar a cumplir con tu destino. Si David hubiera atacado al rey Saúl, hubiera atacado a Dios. Ahora vamos a intentar poner otro ejemplo. Vamos a ilustrarlo con José. Yo soy de aquellos que creen que, estudiando la vida de José, que él creía que estaba sirviendo a Dios, sirviendo a Potifar. Servía a Dios al servir al faraón. Yo creo que Daniel hacía lo mismo en su relación con Babilonia y Nabucodonosor. Daniel creía que estaba sirviendo a Dios al servir a Nabucodonosor. Vaya, cuando podemos implementar esto en nuestra propia mente y en nuestras vidas,
entonces no vamos a poder tocar al ungido de Dios como David lo llamaba. Esta actitud hacia la autoridad. El quinto punto que quiero tratar aquí es lo que he llamado no perdamos nuestras arpas. Y David no lo hizo. David continuó siendo un salmista durante todos estos tiempos muy difíciles. De hecho, algunos de los salmos que él escribió, el Salmo 52, Salmo 54, Salmo 57, Salmo 59, él los escribió mientras estaba escondido en la cueva, huyendo de Saúl que quería matarlo. Mucha gente pierde su canción. No cambies tu arpa por una lanza. No pierdas tu arpa. Sigue cantando. Sigue adorando. Si puedes aprender a tomar toda experiencia de tu vida, buenas experiencias, malas experiencias, y convertirlas en experiencias de adoración. Esta mañana estaba hablando con mi amigo Steve y él mencionaba cómo el apóstol Pablo hacía todo esto. El apóstol Pablo decía: yo oré y pedí a Dios que removiera esta cosa de mi vida que me estaba atormentando y me traía problemas. Y Dios me dijo: no, mi gracia es suficiente para ti. Pablo dice, por tanto, yo me gozaré en necesidad, en aflicción, en persecución, en angustia. Dios, eso es por lo que muchos estamos orando o decimos que estamos orando. A veces solo nos quejamos. ¿Alguna vez te has quejado con Dios? Oh Dios, ¿por qué? No, aprende lo que Pablo aprendió. Voy a regocijarme en aflicción, en persecución, en angustia. Es lo que David está haciendo. Está tomando una experiencia negativa y la está convirtiendo en una experiencia de adoración. Oh, si tú puedes hacerlo, nada puede detenerte, nada puede derrotarte. Todos los días serán un buen día, porque todo lo conviertes en una experiencia de adoración. No pierdas tu arpa. Fue la habilidad de David para adorar lo que le llevó a servir en el palacio en primer lugar. Fue porque el rey Saúl estaba atribulado, fue a causa de este espíritu maligno que estaba atormentándolo, fue a causa de su mala actitud, su envidia, su inseguridad, que estaba abriendo la puerta al diablo para que lo atacara. Y entonces lo que se les ocurrió a los siervos de Saúl fue lo siguiente: vamos a encontrar a alguien que pueda tocar hermosa música. Ahora escúcheme bien. La música es lenguaje espiritual, no lenguaje mental. Ahora mismo estamos estudiando, usando la mente, desarrollando los pensamientos. La música es lenguaje espiritual. ¿A qué me refiero? Circunvala la parte racional de nuestras mentes. Por ejemplo, tengo un amigo que hace muchos años su madre tuvo un derrame cerebral y a causa de esto ella no podía hablar, ni siquiera podía llamarle por su nombre. Y ya llevaba algún tiempo en esta condición y él decía: llegué a casa una vez y al entrar por la puerta estaba cantando un himno antiguo, no recuerdo el nombre de este himno, pero digamos, hallé un fiel amigo, algo así, o algo como Castillo fuerte es nuestro Dios, algo así. Simplemente está cantando un himno antiguo y mientras canta, entra por la puerta hacia donde está su madre, ella lo escucha y entonces comienza a adorar también y canta junto con él. Él dijo: me puse tan feliz porque sabía que Jesús había sanado a mi madre. Ella se recuperó de su derrame. Entonces terminaron la canción. Ella enmudeció. No podía decir nada. Podía cantar, pero no podía hablar. ¿Por qué? Porque la música es un lenguaje espiritual. Esta no se origina de nuestra mente racional, se origina de nuestro espíritu. Es lo que David está experimentando. David ha venido a tocar hermosa música, música de adoración. El tipo de música que él escribía en las montañas de Judea cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y aliviaba a Saúl de la terrible tensión, de la terrible presión que estaba experimentando. Todas sus cargas eran quitadas, todos los espíritus tenían que salir. Hay ciertas cosas muy reales que se dicen sobre la música, que hay música que atrae a espíritus malignos y hay música que los repele.
Yo creo que eso es cierto. Si pudiéramos tomar la música y expresar nuestro corazón, nuestra adoración a Dios, la música es uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado. Vamos a cantar en el cielo, pero no hay canciones en el infierno. La música es una forma poderosa de adoración. Es por esta razón que David fue invitado a servir en el palacio en primer lugar, para tocar música y traer la presencia de Dios. Oh, yo te invito a aprender a hacer todo esto. Aprende a invitar al Espíritu Santo a venir. Aprende a extender una invitación abierta para Él, no solo en tu vida, sino mientras adoras a Dios, que te sature, que permee, que llene el mismo lugar en donde tú estás. Es una experiencia maravillosa. Es lo que David está experimentando. Ahora, no permitas que el rey Saúl te robe todo esto. No permitas que te lo quite. De hecho, cuando David está aprendiendo a tocar siendo un pastorcito allá en Judea, él está aprendiendo a adorar a Dios, pero la vida se pone un poco más complicada a medida que vas avanzando. No se pone más fácil, sino que se pone más difícil. Ahora, no quiero desanimarte, porque eres joven, tu vida apenas comienza, pero la verdad es, aún no has enfrentado tus grandes batallas. Aún no has enfrentado lo grande. Por ejemplo, voy a utilizar la vida de Abraham para ilustrar todo esto. Lo primero que Dios le dijo fue que dejara atrás todos los ídolos en la tierra de Ur. Lo hizo. Luego Dios le dijo, deja a tu familia atrás y ve a la tierra, y como que no pudo hacerlo bien, entonces se llevó a su sobrino Lot. Después tiene que dejar Egipto. Luego lo que tiene que hacer es dejar a Ismael. La prueba final fue que tenía que dejar a Isaac. Ahora, ¿qué fue lo más fácil para que él hiciera? ¿Dejar a los ídolos atrás o dejar a su Isaac? Es muy obvio. Isaac es la mayor de las pruebas. Entonces la mayor prueba llega después en nuestra vida, y eso es lo que David está descubriendo aquí. Días difíciles que jamás creyó que vendrían. Ahora está experimentando la envidia de Saúl. Saúl está intentando matarlo. Está huyendo como un criminal cualquiera para salvar su vida. Oh, pero se aferra a su arpa. Él no la cambia por una jabalina. Él continúa cantando, continúa adorando a Dios. Ahora, el lugar en el que lo hace es en una cueva. Ahora, yo no sé si tú hayas estado en alguna cueva o algo así, pero yo estuve en varias de ellas cuando era joven, y la verdad es que son lugares bastante fascinantes, son como otro mundo. Pero las cuevas no son lugares cómodos, son lugares bastante sucios o muy fríos y fangosos o húmedos. En palabras simples, no son lugares cómodos. Y fue allá mismo en la cueva del desierto donde David compuso muchos de sus cantos más hermosos. Significa que no importa cualquier cosa que experimentes en tu vida, puedes convertir esa experiencia en adoración. Es lo que David hizo. En los días más difíciles, en la cueva, viviendo en la cueva, no dejó de cantar. Es como si estuviéramos caminando por la calle y hubiera un agujero enorme en el suelo y hubiera música saliendo de este enorme agujero del suelo. Está cantando. No ha perdido su arpa. No permitas que eso te ocurra a ti. De hecho, algunos de los himnos más hermosos y las canciones más hermosas jamás escritas en la historia han venido de esas terribles experiencias en la vida. Se cuenta sobre un hombre, me parece que fue en Escocia, en algún lugar en las Islas Británicas. Apenas había recibido la noticia de que su mujer y sus hijos habían perecido en una tormenta en alta mar. Habían muerto en el mar. Él se levanta, sale de ahí y empieza a caminar por la playa. Y Dios le dio un cántico y escribió: haya paz, haya paz, haya paz en tu alma. ¿Cómo puedes hacer eso
cuando recién te enteraste que tu esposa e hijos han muerto. Solo puedes hacerlo si tienes la relación correcta con Dios. No pierdas tu arpa. Sigue cantando. Sigue adorando. Algunos de los mayores actos de adoración en toda la Biblia vienen de las lágrimas. Corazones rotos. Por ejemplo, la vida de Job. Job es un clásico ejemplo para esto. Él perdió absolutamente todo. Y decimos todo excepto una esposa quejumbrosa. Y no debemos ser tan duros con ella porque ella perdió a sus hijos y lo perdió todo también. Pero ella comienza a hablar y él le dice, hablas como una mujer que no conoce a Dios. Y él había perdido absolutamente todo y está tan abrumado y aplastado por este momento que la Biblia dice que cayó sobre su rostro, y en medio de todo esto, él no pecó con sus labios, sino que dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda ese fue el acto más grande de adoración de Job. Dios nos enseña esto. Es facilísimo cantar cuando todo está bien. Es muy fácil cantar cuando, ya sabes, creemos que estamos siendo bendecidos, pero ¿qué tal David? Los días difíciles de la vida, los tiempos duros. No cambies tu arpa por una lanza. No cambies tu arpa por una espada. Sigue cantando. Sigue adorando. Algunas de tus mayores experiencias de adoración vendrán en esos tiempos. Nadie los escogemos, nadie los queremos, pero la verdad es que no vamos a obtener una corona sin antes ir a la cruz. Antes de que Jesús pudiera ascender a lo alto, primero tuvo que morir en la cruz. Y tenemos que atravesar eso. David lo hizo y lo hizo muy bien. Él no cambió su arpa, siguió cantando. Ahora, al final de la vida de David, quiero decir, al final de la vida del rey Saúl, David tiene unos 30 años de edad, ha llegado a la experiencia del desierto y escucha sobre la muerte del rey Saúl. Y es bastante conmovedor, de hecho es el primer capítulo de 2 de Samuel, donde David escribe una canción sobre Saúl y Jonatán. Puedo ver a David cantando sobre Jonatán, su mejor amigo, pero sobre Saúl. Y aún así, ni una sola vez David menciona una cosa negativa sobre Saúl, ni una palabra. Y puedes leer esta canción funeraria o esta endecha, y está cantando esta canción sobre ellos y sobre su muerte, y dice que eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Palabras poderosas que él está utilizando. En verdad era un romántico y un verdadero poeta. Él podía poner estas palabras y pensamientos en la poesía. Pero nunca jamás adivinaríamos que Saúl le hubiera hecho algún mal, que Saúl le hubiera atacado, le hubiera hecho algo. Escucha, el poder para perdonar es algo maravilloso que nos va a desatar para adorar a Dios. Por eso David podía seguir cantando. Entonces, aún después de la muerte de Saúl, David sigue cantando y adorando a Dios sin amargura, sin odio. No, lo ha puesto todo en las manos de Dios. Y cuando haces eso, si escoges perdonar, entonces vas a experimentar la gracia de Dios. Es lo que él experimentó, la gracia de Dios sobre su vida. Con razón se volvió el siguiente rey de Israel. Cuando nos concentramos en algo, y es lo que los psicólogos llaman concentración emocional, cuando pones tu concentración en eso, tus pensamientos son dominados por ello, y te estarás convirtiendo en aquello que estés pensando. Así como tenemos concentración física, miramos algo con nuestros ojos, mentalmente cuando nos concentramos en algo, nos estaremos convirtiendo en aquello que estemos pensando. Es la razón por la que la Escritura dice, en esto pensad. No cambies tu arpa por una espada o por una jabalina. No, continúa cantando en medio de todas tus lágrimas. Y no sabemos qué es lo que Dios va a hacer en tu vida.